Bueno, ya lo habíamos adelantado en programas anteriores, íbamos a contar con la presencia de la licenciada Desiree Bideman para hablar del consumo, de las adicciones, de la problemática de las adicciones, principalmente a estupefacientes. Y antes de comenzar el diálogo con Desiree, vamos a presentarles un informe que hace unos meses puso al aire Telenoche en Canal 13 de Buenos Aires, porque estuvieron realizando un informe de campo en Puerto Iguazú. Y van a ver ustedes la situación que se presenta en la ciudad de Las Cataratas con el consumo de la famosa pedra, que es la droga más barata, más adictiva y más perjudicial. Esa droga hoy se consume en Montecarlo. Hay muchos chicos, adolescentes, adultos que están atravesando un cuadro de adicción casi irreversible o muy difícil de tratar. Y hay muchas familias que no saben qué hacer al respecto. Así que preste atención a todas las autoridades, a toda la clase política, porque Iguazú hace algunos años no tenía estos escenarios. Hoy lo tiene. Nosotros ya vivimos el consumo y nada indica de que dentro de poco tiempo tengamos una realidad similar a la que se presenta en la ciudad de Las Cataratas. Vamos en ese camino si no hacemos algo al respecto. Compartimos el informe. Puerto Iguazú, Misiones, barrio del Bicentenario. Esta persona está por consumir una de las drogas más peligrosas y adictivas surgidos en los últimos tiempos. Un derivado de la pasta base que es incluso más barato y más perjudicial que el paco. Toma un papel y de ahí saca unas pequeñas piedras de color blanco o algo amarillentas. Las toma con cuidado y las mete en una pipa artesanal. Con un encendedor da fuego y aspira. Va a repetir esto una y otra vez en las próximas horas. Cuando se le acaba la droga se va, perdido y desorientado, como un zombie, en busca de una nueva dosis. Pedra. Así llaman a esta nueva droga. Está matando y poniendo en riesgo a buena parte de la población en las ciudades que limitan con Brasil. Pedra es una sustancia psicoactiva que es un residuo prácticamente de la cocaína mezclada con otras sustancias. Genera un trastorno de adictivo muy rápido, un deterioro en la persona también muy rápido, generando complicaciones gravísimas en la salud. Es algo malo, es dañino, es un infierno. Perder es sin control, digamos, vas a vender tu alma por una piedra. ¿Es tan adictiva que probarlo es ya peligroso? Sí, sí, sí. Es todo muy adictivo eso. Teníamos pacientes que llegaban a solicitar ayuda, asistencia, y en reiteradas ocasiones hemos escuchado la misma frase de lo probé una vez y no lo pude dejar. Quiero más y quiero más. Y es totalmente distinto de otras drogas porque es 5 minutos máximo. ¿Eso dura el efecto en el cuerpo 5 minutos? Sí. O sea que a los 5 minutos ya tenés necesidad de ir de vuelta. Claro. Hoy la pedra la consumen jóvenes, adolescentes y adultos en todos los barrios de Puerto Iguazú. Bueno, el informe es mucho más largo, si lo quieren ver totalmente está en YouTube. Bueno, Desiree Bideman nos acompaña. Nosotros planteamos este tema con Desiree porque entendemos que el narcotráfico es muy difícil, es un sueño esperar que las fuerzas de seguridad terminen con el narcotráfico, con el narcomenudeo. La única solución inmediata es que el adolescente, que el niño, que el adulto sepa que no tiene que probar, que no tiene que inmiscuirse en el mundo de las drogas, que no es un juego. Solucionado ese aspecto, probablemente nos vamos a poder mover en cualquier ambiente, pero evidentemente eso no está muy claro. Hola Desiree, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, creo que es importante hablar de esto. No es la primera vez que hemos hablado y sabemos que cada vez hay menos soluciones
parece, Sí. ¿no? Pareciera que en realidad estamos cada vez más lejos de encontrar alguna estrategia o intervenciones que realmente ayuden a nuestros adolescentes y a nuestros niños y jóvenes para poder salir de estos espacios y de este problema que es una enfermedad, ¿sí? La adicción es una enfermedad, es un problema de salud y que por supuesto tiene muchas consecuencias legales, ¿sí? Y por supuesto que también en muchas ocasiones se transforma por el intento de consumo, muchas veces terminan delinquiendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, es un tema que socialmente nos ocupa a todos, pero que principalmente tienen que venir estrategias del Estado para intentar solucionar esta dificultad, porque desde el individuo y desde la familia únicamente, lamentablemente, Sí. esto no va a suceder, Sí, por porque supuesto. es muy complejo, ¿sí? Cuando estamos hablando, creo que en el informe se podía observar, ¿no? Que en realidad el consumo es justamente, la persona es esclavo de esa situación, no es que lo puede controlar, si no sería muy fácil, ¿no? Y depende del tipo de consumo que están teniendo y el tipo de calidad de droga que están consumiendo, que es quizás más difícil de revertir la situación porque hay daños a nivel neurológico que ocurren mucho más rápido Exacto. que con otro tipo de sustancias que no tienen las mismas características o efectos sobre la persona, ¿sí? Ujú. Entonces, teniendo en cuenta esto, siempre pensamos qué podemos hacer para tratar de ayudar a las familias que Sí. están con alguna persona o con algún hijo o alguna pareja con problemas o de consumos Sí. de sustancias, ¿no? Sé que la sociedad, me parece a mí, es muy cruel muchas veces porque lo primero que dice este es un adicto, es un drogadicto, en realidad es un enfermo. Y hay que invitar a todos los que pasan por esa situación a comenzar a hablar, abrir la puerta y comencemos a tratar esto de manera masiva, porque si no parece que siempre lo estamos ocultando. Y este fin de semana estuve hablando con un adicto que tiene serios problemas de consumo y está en proceso de recuperación y tuvo una recaída. Me contaba que él por primera vez entiende por qué es tan difícil dejar de consumir. Porque cuando das ese paso en falso, es como que no tenés vuelta atrás. No te das cuenta de lo que estás haciendo. Literalmente. Es por eso que hay que entender a la persona que atraviesa un cuadro de adicción, entenderlo como un enfermo que necesita ayuda, aunque lo niegue. Porque eso es muy común que pase, decir, el adicto cree que maneja la situación, que no es un problema, que tiene todo bajo control. Sí, exactamente, y no solamente ocurre con drogas que son ilícitas, en Sí, realidad sí. ocurre con las drogas que de venta, digamos, Legal, aceptada, entre legal, comillas. entre comillas, como el cigarrillo, como el alcohol. En muchas ocasiones las personas creen que están bajo control de la situación y en realidad están lejos de estarlo y ya para eso están en un consumo mínimamente problemático, ¿sí? Ujú. Entonces, entendiendo esta situación, estamos hablando ahora, quizás en el informe se observaron drogas que están por encima, digamos, de lo que quizá una familia pueda llegar a tratar de solucionar de forma más hermética o más para adentro a través de, por ejemplo, solamente un tratamiento, Claro. ya sea con un médico clínico o solamente un psicólogo o un psiquiatra de forma individual. Esto es una carrera contrarreloj y generalmente el ciclo del consumo hace de alguna manera que vuelvan a recaer en algún punto Sí, y ahí sí, es sí. donde las familias pierden como la esperanza, se enojan, se frustran, Claro. suelen dejar de lado a la persona porque es muy difícil para las familias entender que esto es un proceso. Sí, 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 claro. Y que lamentablemente el que es adicto o el que tiene un problema de consumo de sustancia posiblemente lo tenga toda la vida. ¿Sí? Se pueden trabajar las cuestiones de base, que siempre son cuestiones traumáticas generalmente, pero es toda la vida va a haber una situación de alerta en el cual va a tener que hacer más hincapié o estar más atentos, ya sea algún familiar, ya sea la propia misma persona que se va conociendo Claro. también de a poco.
pero generalmente implica entradas y salidas en centros de rehabilitación, que esto es algo que por ahí a mí me gustaría poder transmitir a la sociedad, que existen formas, que existen centros de rehabilitación dentro de la provincia, que sabemos que no es algo que socialmente quizás esté aceptado, porque se piensa que una vez que ingresan adentro van a estar para toda la vida. Teniendo en cuenta la ley de salud mental, es necesario que la persona acepte el tratamiento y lo haga para lograr primero una estabilización. Quizás también el entorno en el que se maneja posiblemente sea de personas que son como socios en el consumo y bueno, todas estas cuestiones influyen sobre la capacidad de recuperación, de primero salir de esa situación, porque las drogas están hechas para gustar. ¿Sí? Afectan directamente a nuestros sistemas de placer. Entonces, lamentablemente, el que prueba esto puede volver a recaer tranquilamente, y generalmente recaen, y la sensación de culpa y la sensación de fracaso es una de las cuestiones más complejas para trabajar con una persona que está atravesando un cuadro de estos. Ahora, con respecto a las familias, muchas familias creen que es cuestión de voluntad, es decir, ponete las pilas, que entretenete en algo, que así lo dejás, decís basta, no consumás y chau. Y la verdad que no es así. No, y lamentablemente no. Podríamos decir otra cosa, pero no tiene que ver con una cuestión de voluntad. Creo que la voluntad en estas personas está justamente en poder sostenerse, con redes de contención adecuada, con una familia que pueda sostener los tratamientos, que puedan acompañar, que tengan la posibilidad de pedir ayuda, y en muchas ocasiones se solicita a veces las intervenciones porque realmente se necesita un equipo interdisciplinario para poder trabajar las diversas cuestiones y diversos factores que afectan a la persona con un problema de consumo de sustancia. A veces una internación, a veces es un tratamiento ambulatorio. Nosotros en El Dorado contamos, digamos, como sociedad con el Cedronar, donde realizan propiamente tratamientos ambulatorios y, por ejemplo, las personas son recibidas, realizan una entrevista donde se pone al tanto a los profesionales de la situación. Hay muchos que están en conflicto con la ley, entonces eso también tiene un seguimiento por parte de la institución o del organismo. Es gratuito y en función de los intereses de la persona que esté con la dificultad, se organizan talleres, terapias grupales en muchos casos, donde la persona entienda que otras personas están padeciendo situaciones de este estilo. Pero es ambulatorio el tratamiento. Estamos hablando de casos que pueden ser ambulatorios, y sí, las recaídas o el número de recaídas es todavía muy alto. Entonces, no hay una estrategia única. Y ahora, bueno, quizá aprovechar para comentar... No hay una medicación en realidad que solucione. Mucho la persona que consume va a decir, me drogan para que no me drogue, porque este es el concepto, ¿no? Y bueno, muchas veces ocurre que necesitan, por estar en cuadros psicóticos o ya problemas neurológicos muy graves, o síndromes de abstinencia, que necesitan medicación para calmarse o para volver al eje, ¿no? A estabilizarse. Entonces, o salir de esas crisis, o bueno, lo que se pueda lograr en ese momento, ¿sí? Pero es un proceso muy largo, y es un proceso que tiene muchas idas y vueltas, que no es un proceso lineal, que no va solamente para adelante, sino que también tiene situaciones en las cuales la persona vuelve a un estado inicial o peor en el que estaba cuando inició el tratamiento. Y esto es muy importante, que las familias comprendan que es esperable que esto ocurra. ¿Sí? No hay que esperanzarse demasiado, que en una sola vez se va a solucionar. Y tampoco poner toda la esperanza en un solo profesional. Si yo estoy tratando con un psiquiatra, solo el psiquiatra me va a poder ayudar. O si el psicólogo solo. No, esto es interdisciplinario. Por eso siempre la sugerencia de que sean estos organismos que están preparados, que tienen formación, que están capacitados, constantemente reciben capacitación por parte del Estado para poder abordar la problemática de forma integral, y también incluyendo nuevamente a estas personas en la sociedad, porque hay mucha estigmatización. Claro, por supuesto. ¿Sabes qué pienso también, Desiree, en nuestra comunidad tan pequeña, que a diario se hacen cruzadas, venta de empanadas para que un grupo pueda viajar, o venta de pollo para comprar tal medicamento y ayudar a una familia? Ahora, qué inhumano
el dealer, el que vende, el que gana con esto. Qué jodido, es decir, porque son conscientes que están destruyendo a un adolescente, a un joven, es decir, no es la manera de lucrar. A mí me cuesta mucho entender eso, por eso insisto a las familias que traten de abrirse, de hablar del tema, pues es la única forma de conseguir ayuda, a pesar de que cuesta, porque la mayoría de los chicos que están consumiendo este tipo de drogas tienen pocos recursos, sus familias no tienen recursos. Sí, esto es una creencia en parte un poco distorsionada, porque en realidad sí hay muchos chicos que no tienen recursos y después hay otros chicos que no, que simplemente inician la actividad, inician el consumo problemático y ya para cuando las familias se dan cuenta del estado en el que están, realmente están complejos en la situación, están muy complicados. Entonces, sacarlos, primero aceptar que tienen un problema, porque generalmente de algún lado viene el dinero, ¿no? Sí. Cuando se termina el dinero empezamos a observar cuestiones que tienen que ver con el delito y bueno, creo que la sociedad montecarlense está padeciendo un poco todo esto, entonces urge en realidad una intervención por parte del Estado que aborde esta problemática en los distintos niveles, en los distintos factores, ¿sí? Que no sea solamente una derivación a un profesional privado o que no sea solamente a través de lo legal o un oficio con una protección de persona o una solicitud de tratamiento, porque esto lamentablemente así no se va a solucionar, sino que hay que pensar estrategias más integrales y preguntar a la gente que sabe, porque hay mucha gente que trabaja, el Ministerio de Prevención de Adicciones, de Control y Prevención de Adicciones, trabaja muy bien. Las escuelas entiendo que en algunos casos hacen consultas respecto a esto porque también están involucradas en digamos, en la participación de estrategias que puedan ayudar a prevenir principalmente el consumo, que es muy importante. Todas las instituciones educativas me parece deberían tener acceso a charlas, a poder abordar esta problemática en la prevención, que la prevención en realidad tiene más que ver con desarrollar habilidades sociales, habilidades comunicativas, límites, aprender a decir que no, compartir, participar desde un lugar en el cual no tenga que circular sustancia para pertenecer a un espacio. Bien. Bueno, Desiree, tenemos que hacer una pausa. Hablamos hoy de un problema que le compete a todos, absolutamente a todos, porque esto va a pasar y se va a poner más grave si no tomamos cartas en el asunto. Ya hay que tomar cartas en el asunto. Pausa y volvemos.